Buenas tardes, desde Montevideo les transmitimos este shiur, el capítulo 30 del Tanya. Hasta ahora venimos estudiando cómo combatir el Yetzer Hara, el instinto negativo, que hace difícil que uno sea permeable a lo divino, a lo espiritual. Hoy, en capítulo 30, sigue el Alter Rebbe con el tema, con una aproximación basada sobre Shiflut. ¿Qué es Shiflut? Shiflut es una actitud que uno tiene frente a los demás. O sea, uno frente a los demás puede tener tres actitudes. O un complejo de superioridad, sentirse superior a los demás. O sentirse inferior a los demás. O sentirse con humildad. ¿Cuál es el concepto de humildad? El concepto de humildad es que reconozco mis virtudes, pero no me considero más importante que otro que no tenga esas virtudes, porque considero de que si la otra persona tuviera esas virtudes, de repente sería mejor que yo. Eso es el concepto de humildad. Humildad no implica desconocer las virtudes de uno, sino simplemente no considerarse superior a raíz de eso. Y ese es el concepto de humildad que se atribuye a Moshe Rabbeinu, sobre el cual la Torah atestigua de que él era el humilde, él era el hombre más humilde que vivió jamás. Era más humilde, Vaish Moshe Anav, Mikol Adam Asher Pnei Adama, que Moshe era humilde frente a toda la gente sobre la tierra. Y es por esa razón, no porque desconoció sus virtudes, sino porque no consideraba de que las virtudes eran un mérito suyo, sino simplemente un don que Dios le dio, y si Dios le hubiese dado estos dones a otra persona, de repente hubiese aprovechado más que él. Pero lo que vamos a ver hoy es otro concepto, que es Shiflut, que es diferente de Anava. Capítulo 30. Odzot Yasim el Libo, uno también debería concientizarse de Kayem Amar Azal para cumplir con lo que dicen nuestros sabios en Pirkei Avot 4, Mishnah 10, donde dice Vehevei Shfal Ruach Bifnei Kol Ha'adam. Lo que dice en Pirkei Avot, que uno tiene que cumplir con lo que dice en Pirkei Avot, Vehevei Shval Ruach Bifnei Kol Ha'adam, ser de espíritu bajo ante cada hombre. Entonces acá el énfasis está en la palabra ser, Vehevei. No dice considerarte humilde, porque si otro hubiese tenido tus cualidades, sería mejor que vos. Sino dice, Vehevei, que seas de espíritu bajo, Shval Ruach Bifnei Kol Ha'adam, delante de cada persona. Dice el Alter Rebbe, Vehevei bemet lamito, ser, y ser, cuando la Torah dice ser algo es serlo verdaderamente. Bifnei Kol Ha'adam Mamash, delante de cada persona misma, no delante de la mayoría de la gente, delante de tus colegas, delante de cada persona, Vafil Bifnei Kal Shebekalim, inclusive delante del más indigno de los indignos, uno tiene que sentirse de espíritu bajo delante de inferior, en otras palabras, a esa persona tan indigna. Y hay que entender cómo es esto. Cómo puede uno sentirse inferior a una persona que está muy lejos de ser superior a uno. Y esto se logra, y eso se entiende, según lo que dijeron nuestros sabios, Al tadinet chavercha ad shetagia limkomo, que no juzgues a tu prójimo hasta que no hayas estado en su lugar. Eso es lo que dice en Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 4. Ahora, ¿qué significa su lugar? Dice así, de que a veces tú juzgas a la persona por su conducta, pero no tomas en cuenta el lugar en que se encuentra. Que mi como gorem lo lachto,
porque su lugar es lo que provoca que él transgreda, que él peque. Porque Leyot Parnasato Lelech Beshuk Kol Hayom, siendo que esa persona a quien miras con desmérito, su Parnasá, él gana su sustento andando en la calle todo el día. Leyot Miyoshvei Kranot, está sentado ahí en la feria. Veinav Root Kol Hatavot, y sus ojos están expuestos y ven todo tipo de deseos. Ve'ayin roa, el ojo ve, ve'alev chomed, y el corazón desea. Como hizo dicho, ojo que no ve, corazón que no siente. Entonces, cuando uno ve una tentación, es eso lo que sirve de gatillo para que el corazón quiera. V'itzro boer ketanur boara meufe, y su corazón arde como un horno encendido de un panadero, que Moshe Katuv de Hosea, como dice en Hosea, Hu boer que es la que arde como fuego llameante. Eso es en Hosea, capítulo 7, versículo 4 y 6. Entonces, esa persona está expuesta frente a distintas tentaciones que provoca en él el deseo, y eso lo lleva a que actúe en base a eso. En cambio, uno que anda muy poco en la calle, verov hayom yoshev bebeito, y la mayor parte del día está sentado en su casa y no está expuesto a lo que está en la calle, inclusive aquel que ande todo el día en la calle, puede ser que no tiene tanta pasión por su naturaleza. Porque el instinto no es igual a todo el mundo. Y hay quienes tienen un instinto más ardiente que otro, y no es lo mismo en todos. Hay quienes tienen una naturaleza más apasionada y otros que tienen menos apasionado, como se explica en Likutei Torah. Entonces, si tú quieres juzgar a otra persona, primero toma en cuenta el lugar en el cual la persona está y los estímulos y las circunstancias que lo rodean. Ahora, eso no es una justificación. Esto no justifica que la persona, por estar expuesto a lo que esté expuesto, por lo tanto está exonerado de su conducta indebida. Como sigue acá explicando en Altanya. Vihine, Behemet, en realidad, Gam Mishu Mechumam Meod Betivo, inclusive aquel que tiene una naturaleza muy apasionada, Uparnasato, Hiliot Miyoshvei Kranot Kol Hayom, y su Parnasá, para ganarse su sustento, se ve obligado a estar en la calle todo el día. Ein lo shumit natzlut al chatav, no tiene ninguna excusa por sus pecados, eso no es una excusa. Umikrei rasha gamur, y está considerado un rasha completo, al asher im pachad elokim leneged einav, por no tener el temor de Dios frente a sus ojos, y se deja llevar por el instinto y por las tentaciones. O sea, aquí no estamos buscando una justificación por la persona que se encuentra en una situación de exposición frente a las tentaciones. Que hayalo litapek, porque tendría que verse controlado, velimshol al ruach tavato, y dominar el espíritu de su deseo, shebelibo, que haya en su corazón, y pachad Hashem, por temor a Dios, haroe kol masav, quien ve todas sus acciones, como se explicó anteriormente, que amor shalita la lev betoldato, porque la mente domina el corazón por naturaleza. ¿Sí? Como se explicó en el capítulo 12. Entonces, el hombre, aunque esté
expuesto a cualquier tipo de tentación, en última instancia, él es el dueño de su conducta y puede dominarse. Y si opta por no dominarse, es juzgado por eso. O sea, tiene toda la responsabilidad. Hay una historia de un Hasid que vino a su Rebbe y pidió un consejo cómo hacer para controlar los pensamientos. A lo que el Rebbe le mandó a ver a un Hasid que vivía en un shtetl lindero. Fue a la casa de él y llegó, era ya medianoche, y le golpeó en la puerta para que lo dejara entrar. Hacía mucho frío afuera, y golpeó, y el Hasid no le abrió la puerta. Y así se vio obligado, luego de los golpes y gritos y todo, a quedarse durmiendo afuera de la casa. De mañana, cuando Hasid salió de la casa, vio a este Hasid durmiendo ahí y le empezó a rezongar: ¿por qué no me dejaste entrar a tu casa? Le dijo: yo, en mi casa mando yo, y si yo no quiero dejar a alguien entrar, no lo dejo entrar. El Hasid entendió la lección, se dio media vuelta y volvió a ocuparse de los pensamientos de su cabeza, siguiendo la lección de que yo soy dueño de mi cabeza y decido yo a quién dejo entrar y a quién no dejo entrar. Pero no es siempre fácil, ¿sí? Es posible, pero no es fácil. Como dice Vine, en realidad, Shimilchama Gdola Veatzuma, que es una gran guerra, enorme guerra, Lishbor Hayetzer, romper el instinto, Haboer Keish Lahava, que arde como un fuego ardiente, Mipnei Pachad Hashem, solamente por el temor a Dios. O sea, si uno deja de pecar por temor al descubrimiento, eso es más fácil, eso es un impedimento más fuerte que simplemente porque Dios me está mirando, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la tentación, abstener solamente porque Dios me está mirando, eso es muy difícil lograrlo. O como Nisayon Mamash, es una prueba que te pone a prueba toda tu fuerza. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Es de que vos, que te sentís tan grande, tan importante por tu forma de ser, por tus estudios, por tu sabiduría, por tu religiosidad, y miras al otro con desdén, porque es una persona sencilla, una persona cuyo comportamiento no se compara con el tuyo, dice: ¿por qué a vos trae la otra vez? Para un minuto y fíjate dónde está parado el otro y dónde estás parado tú. Puede ser que su comportamiento no se compara con el tuyo, pero calcula si tu lucha compara con la suya. Lo que a él le cuesta dominar su instinto, y si tú haces el mismo esfuerzo en tus batallas y en tu misión de la vida. Y por lo tanto, por lo tanto, cada persona, de acuerdo a su lugar, a su nivel en el servicio de Dios, tiene que lishkol, pesar, velifjon y discernir y comprobar en sí mismo, imhu oved Hashem, si él sirve a Dios, be'erech, en esa misma comparación, ובערך ובחינת מלחמה עצומה כזו וניסיון כזה, si él sirve a Dios con esa misma fuerza y ese mismo esfuerzo y lucha y batalla y prueba, bebchinat vasei tov, en el lado del bien, el otro tiene que luchar para no hacer el mal, y tú lo miras con desdén, pero tú luchas y peleas con tanta fuerza para hacer el bien, como el otro lucha para no hacer el mal. Por ejemplo, Babodat Hatfilah Bekavana, en el servicio de hacer tefilá con intención. Lishpoch nafsho lifnei Hashem, vertir su alma delante de Dios, bechol kochom mamash, con toda tu fuerza, ad mitzui hanefesh, hasta exprimir tu alma en la tefilá. Ulilachem im gufo venefesh aba'amit shebo, y pelear con su cuerpo y su alma animal, hamon ima kavana, que impiden tener esa intención que uno debe tener, bimilchama atzuma,
pelear con una batalla intensa, enorme, ulebacham, y aplastarlos, ulekatetam, y molerlos, kiafar, como polvo, kodem atfila, shachrit y arvit, antes de hacer la tfila, poder subjugar y destruir al instinto animal antes de empezar a hacer tfila. De mañana y de noche, mide yom beyom, cada día y día, vegam beshat tfila, también durante la tfila, liagea atzmo, esforzarse, pigiat nefesh, pigiat basar, con un esfuerzo del alma y un esfuerzo del cuerpo, como se va a explicar más adelante, más extensamente. O sea, de que tú, cuando tú haces tefilá, haces el esfuerzo necesario para rebatir el alma animal y el cuerpo antes de hacer tefilá, y pelear contra ellos durante la tefilá, para poder hacer la tefilá como Dios manda, como corresponde realmente. Y todo aquel que no llegó a ese nivel, pelear con su cuerpo esa lucha tan intensa, todavía no llegó al nivel de pelea y lucha contra el instinto, que arde como un fuego ardiente, para subyugarse por temor a Dios. O sea, si tú no llegaste a dominar tu instinto que te impide a que hagas lo que tú tienes que hacer, no llegaste al nivel de pelea y batalla que el otro tiene que librar para contrarrestar su instinto negativo por temor a Dios. Y así también en cuanto al Birkat Hamazon, agradecerle a Dios por la comida. Y todas las bendiciones que decimos antes de usufructuar del mundo, y las bendiciones que decimos antes de hacer una mitzvah, los decimos con la intención máxima. Ni hablar cuando hacemos la mitzvah acompañado de la intención que corresponde. Y así también en cuanto al tema de estudiar Torah, estudiar mucho más que su deseo y sus ganas de acuerdo a su instinto y a su costumbre. Con una lucha intensa, enorme con su cuerpo, para estudiar Torah mucho más allá de lo que es su umbral de comodidad, o por naturaleza, o por costumbre. Uno hace eso, porque el que estudia un poquito más de lo que le indica su instinto, su naturaleza, eso es nada más que una pequeña lucha, una pequeña batalla. Y no es comparable no se puede comparar con la batalla, la lucha contra el instinto que arde como fuego, de Mikre Rasha Gamur, que se llama un Rasha completo, y Menominatseach Yitzro, si no vence su instinto, Liot Nichna Venishba, Mipnei Hashem, para ser subyugado y aplastado por temor a Dios. Entonces uno que estudia Torah y no hace pecados, muy bien, pero vos haces el esfuerzo de estudiar Torah con el mismo esfuerzo que el otro hace para contrarrestar su instinto. Y si vas a decir que no es lo mismo, pero en definitiva tu conducta es positiva y la conducta del otro es negativa, ¿qué diferencia hay entre hacer el bien o no hacer el mal? Todo es una orden divina. El otro tiene una orden divina de no comer cerdo, por ejemplo. Vos tenés una orden divina de estudiar Torah. Y vos juzgás al otro por la manera que él ejecuta su desafío, sin mirar si tú aplicas el mismo esfuerzo para cumplir con tu desafío. Porque todo es la orden de Amelech HaKadosh, el sagrado rey, Yahid Miyuchad Baruch Hu, que es uno y unificado, bendito sea. No hay diferencia entre sus órdenes.
en cuanto al deber que uno tiene. Así con las demás mitzvot, especialmente alguna mitzvah que tenga que ver con dinero, como por ejemplo la tzedakah, o que gavno, algo parecido, das la tzedakah de acuerdo a tu capacidad máxima, o zafas con la exigencia mínima. Y aún en aquellas cosas de apartarse del mal, también tienes que hacerte tu balance. Cada persona pensante, cada persona inteligente puede encontrar en sí mismo que no se aparta totalmente del bien. O sea, ni siquiera se trata acá de que vos no haces el bien con el máximo esfuerzo. Tampoco te apartas del mal totalmente. Donde hace falta una lucha, una guerra, como tú ves en el otro, que el otro necesita luchar, tú haces lo mismo para apartarte del mal cuando a ti se te presenta. Inclusive menos del esfuerzo que el otro hace, no haces. Que como por ejemplo, estás por ejemplo en medio de contar un lindo chisme, o sipur, o digamos, o estás en una linda conversación que no tiene ningún contenido, digamos, estás perdiendo tiempo, o sipur bignut javiro, o si estás contando un chisme contra tu amigo, vafilu genai katana, aún si es nada más que un pequeño chisme, nada muy importante, digamos, que llegó 5 minutos tarde al minyan, ¿no? ואפילו גנאי קטן וקל מאוד, אף שהוא אמת, aún si fue de verdad. ואפילו כדי לנקות עצמו, inclusive para proteger y defenderte. Que no da mejor amar Rabbi Shimon le aviv Rabbeinu HaKadosh, como se sabe de la historia donde Rabbi Shimon le dijo a su padre, Rabbeinu HaKadosh, o sea, Rabbi Judá Nasi, el compilador de la Mishnah, que hubo un divorcio que fue mal escrito, y su padre pensó que él lo había escrito y dijo, Lava Katve, yo no lo escribí, la Yehuda de Haita Katve, Yehuda el sastre lo escribió, ¿no? La Marley, Rabbi Yehuda le dijo a su hijo, Kalach Lashonara, alejate Lashonara, o sea, no tenía por qué defender, podía haber dicho, yo no lo escribí, no tenía por qué decir que otro lo escribió. Hay Sham Gemara Reish Perek Yud de Baba Batra. Fíjate ahí en la Gemara al principio del 10º capítulo del tratado Baba Batra. Entonces ahí vemos, ¿no?, de cómo uno puede fácilmente caer en decir lo que no debía decir, y requiere una lucha para no caer en eso. Ukahai Gavne, y parecido a esto, Kama Milo de Shchiche Tuve, muchas cosas que son muy comunes, o befrat binyan kadesh atzmo bemutarlo, especialmente en el tema de controlarse y no ser indulgente en las cosas permitidas. O sea, si algo es kasher, significa que está permitido comerlo, pero no significa que debes comer todo lo que se te antoje. Que eso es una obligación de la Torah, como dice kadesh atzmo bemutarlach, santificate en aquello que te es permitido, que eso es una obligación de origen bíblico, como dice en la Torah, Pashat Kedoshim, Kedoshim Tiyu, que sagrados sean, etc., Vidkadishtem Vegomer, que se santifiquen, y se explica de que la idea acá es santificarse en aquello que es permitido, de que lo que está prohibido, uno cumple con eso por deber, pero dentro de aquello que está permitido, controlarse y evitar comer o aprovecharse con rienda libre. También las prohibiciones u obligaciones instituidas por los sabios, que a veces uno los trata ligeramente, pero son más graves que las cosas de la Torah. Como dice el Talmud de Sanedrín, página 88, folio B.
Porque hay quienes dicen de que esta obligación de santificarte en lo que está permitido es de origen rabínico, no de origen bíblico. Pero aún si así fuera, el Talmud dice que las normas rabínicas son más estrictas y más graves que las prohibiciones de origen bíblico. El Shekol lo que observen, pero todas estas cosas y lo parecido a esto, son de las transgresiones que la gente generalmente pisotea con su talón, Vegam nasu que heter, y también la gente las trata como si fueran ya permitidas, mahmat shavar veshana, porque ya transgredió una vez y otra vez y ni le da mucha corte, ni le da mucha importancia. Pero en definitiva, está prohibido hacer estas cosas y uno no hace el esfuerzo necesario para sobrellevar, o sea, para, digamos, contrarrestar el deseo de hacerlo. Entonces, cuando tú miras al otro y ves que el otro cae en manos de tentación, lo juzgate a ti mismo, a ver si tú haces el mismo esfuerzo que el otro necesita para poder superar sus desafíos. Pero en realidad, si se trata de una persona estudiosa de Torah, y se aferra de la Torah de Dios, y quiere acercarse a Dios, entonces su transgresión en estas situaciones que acabamos de describir es demasiado grande como para poder sobrellevar. Vashmato y su culpa, gadla bekifle kiflaim, está doble, cuádruplemente más grande, el hecho que él no da batalla y no vence su instinto es mucho menos perdonable. O sea, es menos perdonable que él no pelea con su instinto de una manera parecida a como él que se encuentra en la calle todavía da batalla y pelea contra su instinto. O sea, es mucho más severo que la culpa que tiene la persona indigna que se siente en la calle todo el día, que está lejos de Dios, de Torato y su Torah. Y su culpa no es tan grande, si ellos no logran conquistar su instinto, que arde como un fuego ardiente, solamente por temor a Dios, que entiende y se fija en toda su conducta, como la culpa que tendrá el que está cerca a Dios, a su Torah y a su servicio. O como Shamru Razal, como dijeron nuestros sabios, Gabe Acher, como dijeron nuestros sabios en relación a Elisha ben Avuya, que fue un sabio que se volvió apóstata, como dice la Gemara en el Tratado Hagigah, página 15, folio A, ¿sí? De que Sheyada Bichvodi, que él su conducta era mucho menos perdonable por el hecho que él conoció la gloria de Dios y aún así optó por rebelarse en contra. Por eso dijeron nuestros sabios a la Meja Aretz, por eso dijeron los sabios referente a los ignorantes, como dice el Talmud en Bava Metzia, en el Tratado Bava Metzia, página 33, folio B, dijeron referente a los ignorantes, es donot nasulem kishlagot, de que sus pecados intencionales se consideran como pecados inintencionales. ¿Por qué? Porque debido a su ignorancia, debido a su formación, no se le puede culpar como se le puede culpar a alguien más erudito por infracciones mucho menores. Entonces, como dice acá, voy a leer acá de la traducción al español de Tanya, con el erudito es a la inversa. Una omisión debida a la falta de estudio es juzgada en su caso como tan grave como un pecado deliberado. Así su fracaso en restringir su impulso al mal es realmente peor que el fracaso del Kal Shebekalim, del indigno. Meditando acerca de esto, el erudito observante podrá ahora cumplir
la instrucción de la Mishnah, citada al comienzo del capítulo, sé de espíritu bajo ante cada hombre. Con ella aplastará su propio espíritu y el espíritu de la Sitra Achra en su alma animal, permitiendo que la luz de su alma permee su cuerpo e irradie en él, como se explica en el capítulo 29. O sea, de que justamente si tú te encontrás frente a una persona que tú consideras que eres superior a él y él es inferior a ti, si pensás un poco más profundamente, puedes llegar a la conclusión de que él es superior a ti por la batalla que él da para superar sus desafíos, y tú en tus desafíos no haces el esfuerzo que él hace en su vida. Y eso tiene que entonces bajar tu ego, bajar tu arrogancia, bajarte, aplastar tu resistencia que viene a raíz de tu sensación de perfección, y hacer de que la luz de tu alma sí se manifieste adentro de tu conciencia. En el próximo capítulo veremos la respuesta a una pregunta muy obvia que surge. Si uno piensa de esa manera, no lo llevará a la depresión. Y como dijimos al principio del capítulo 26, de que lo importante en la lucha contra el instinto negativo es tener la alegría, que eso lleva a tener agilidad, y si uno no tiene alegría, no puede tener la agilidad necesaria para luchar contra su instinto negativo. Ahora, si aplastamos tanto al ego de uno, va a terminar deprimido y no va a tener la motivación para dar batalla, y no será todo esto un gol en contra. Aquí logramos con aplastar tanto a uno y a su autoestima, uno pensaría todo lo contrario, que eso atentaría contra la posibilidad de que uno haga batalla contra sus defectos, si lo estamos realzando y dando tanto énfasis. Eso lo veremos en el próximo shiur, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos.